Hola, gracias una vez más por estar aquí en el podcast El Proceso. Este es un espacio donde vas a poder encontrar motivación, inspiración y las herramientas necesarias para que creas la mejor de tus versiones. Para las personas que no me conocen, yo soy Marina Nese, su creadora, y mi misión de vida es no solamente compartirles y transmitirles mi información y mis experiencias de vida, sino también invitar a terapeutas holísticos para que compartan sus experiencias de vida, sus conocimientos y así ustedes puedan elegir cuál es la herramienta que resuena con ustedes o las herramientas que resuenan con ustedes para que puedan realmente evolucionar, transformar su vida y crear la mejor de sus versiones. En esta oportunidad otra vez tengo a una colega y ya amiga, podría decir, porque hemos creado una muy linda relación. Ella se llama Sorani Rodríguez. Me gustaría contarles a ustedes que Sorani es máster Reiki, también es máster en hipnosis y vidas pasadas y está certificada en neurodescodificación laboral y empresarial. Hoy decidimos conversar. Esto no va a ser una entrevista, sino que va a ser una charla de amigas en el cual estaremos hablando del pensamiento consciente. ¿Qué es el pensamiento consciente? Escuchamos tantas veces en el día y en todos los medios sociales. Sé consciente, aplica la conciencia, viví en un nivel de conciencia, despertá tu conciencia. Y muchas veces decimos, ¿qué es eso? ¿Y qué es un pensamiento consciente? Entonces, hoy justamente quisimos conversar entre las dos acerca de este tema, que lo hagamos como una charla, como una interacción de lo que Sorani sabe, lo que yo sé, lo que nos ha pasado en la vida, las experiencias que hemos tenido con nuestros consultantes, para decirle así. Entonces, así poder compartir con ustedes y que ustedes también puedan entender de una manera simple qué es el pensamiento consciente. Así que bueno, gracias Sorani por estar acá una vez más, por prestarte a esta charla que me encanta la idea y bueno, que nos cuentes un poquitito de tu vida, que para los que no vieron nuestra charla anterior, la entrevista, y que comencemos a hablar de lleno acerca qué es el pensamiento consciente. Bueno, Marina, mil gracias de nuevo por esta oportunidad. La verdad que feliz. Feliz porque llevo este proceso del pensamiento consciente, de estar siempre consciente con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Y después de practicarlo una y otra vez y es de todos los días, tener esa oportunidad de compartirlo y de ver qué facilidad es y cómo nos podemos encontrar nosotros con ese pensamiento consciente, entender qué es el pensamiento consciente o el aquí y el ahora, como habla las personas, que no es que el aquí y el ahora, aquí y el ahora, el aquí y el ahora es el momento presente. Entonces es como entender que el pensamiento consciente o el aquí y el ahora no hay pasado ni futuro. Siempre nosotros estamos en el eterno presente. Cuando nosotros traemos el pasado, está en nuestro inconsciente. ¿Y qué es lo que trae ese inconsciente? Tristeza, dolor, incertidumbre. Cuando nos vamos a futuro, es nuestra mente, es nuestra imaginación que nos hace volar y eso que nos trae ansiedad. Mm. Entonces, es combinar todo eso y si es necesario traer ese pasado, traerlo a este presente, pero para sanar. Pero si no es necesario, nosotros tenemos el poder para transformar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, es de compartir, es de hablar de cómo se puede hacer y el cómo, porque se puede. Se puede lograr este momento, se puede estar en el presente todo el tiempo, hacernos responsables de qué nos pensamos, de qué estamos escuchando, de qué estamos hablando, de cómo esas palabras que nosotros estamos utilizando nos lleva todo eso al inconsciente, todas esas memorias, todo lo que nos hablamos, todo lo que nos pensamos, todo lo que nos sentimos, eso está en el inconsciente. El inconsciente constantemente está así atento para Ujú. traer esos recuerdos y esas memorias, para traerlas al presente. Y nosotros tenemos el poder de transformarlas, tenemos el poder de reparar esas memorias, esas creencias que nosotros tenemos ancestrales. ¿Y cómo? Con la práctica diaria. Pero Exacto. es sí. Exacto. Lo que pasa que hay
un preconcepto con respecto, ¿no? Que es muy difícil volverse consciente, que hay que estar constantemente analizando, constantemente prestando atención en lo que uno dice, en lo que uno hace, y como que ya deja de ser natural, ¿no? Porque estás constantemente observándote. Y, y no vamos a engañarnos, no es algo fácil, no es algo que que lo logramos de la noche a la mañana, pero como todo en la vida, lo que se desea lograr requiere un compromiso, definitivamente. Requiere determinación, requiere constancia y el querer hacerlo, ese deseo de decir, bueno, quiero realmente cambiar mi vida porque de la forma que estoy pensando o de la forma que estoy actuando no me sirve. Ya no resuena conmigo, ya no siento paz o mis relaciones no son buenas o mi entorno laboral no es agradable. Entonces, justamente es empezar a practicar esto para poder llevarlo cada vez más a una realidad constante y que después ya no nos cueste ser conscientes, que ya al haberlo tomado como un hábito, esto sea algo simple para nosotros. Pero, ¿qué nos podés decir, por ejemplo, con respecto a eso? ¿Cómo lo creamos como hábito? Bueno, lo primero es que hay que recordar que nosotros somos conciencia y que esa conciencia o ese inconsciente nos controla nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero nosotros somos los que permitimos eso, porque estamos inconscientes todo el tiempo. Y al estar inconsciente nosotros no entendemos. Entonces empezamos en esa búsqueda, como cuando empezamos con terapias alternativas y empezamos a hacernos terapias, pero por más terapias que nos hagamos, no somos conscientes en realidad si nosotros sanamos. Mm. Perdón, Marina. Entonces, ¿cómo se puede llevar siendo conscientes? Más que todo, ¿cómo se inicia? ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo todo el tiempo con mis pensamientos? ¿Cómo me estoy expresando yo con las palabras que digo diario? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando con mis palabras? Eso es causa y efecto. Que la causa y el efecto es de lo que yo expreso, de lo que yo pienso o expreso, o de lo que yo escucho, eso se va para mi inconsciente, es una memoria, son esas creencias, eso se va anclando ahí. Y más cuando nosotros estamos en esas repeticiones constantes. Es como cuando nosotros tenemos una ruptura de una relación que empezamos con el drama, con el dolor y empezamos a hablar con todas las amigas, porque yo me acuerdo que yo hacía eso, y a todo el mundo llamaba y cuente y hablaba de una cosa y de la otra, porque la buena era yo, porque nunca me había equivocado, porque no, empieza ¿no? con una infinidad de cosas y empieza con esas memorias, porque el inconsciente, como tenía esa memoria de esa pérdida, de esa relación, de todo eso, y nos sentimos perdidas y sentimos que no tenemos ningún valor, que no valen, que nos vemos No, y feas. siempre nos ponemos en el plano de víctimas, No definitivamente. tanto, es eso por el foco de Hammer es el drama, que nos lleva a esa dramatización, pero al hacer esa drama porque no lo imaginamos Ujú. y lo visualizamos de una forma y eso se va anclando en ese inconsciente y no llega ese momento donde nosotros tenemos esa capacidad, esa posibilidad de decir, está, ya basta, empezar a mirar. Nosotros no tenemos esa capacidad como de mirar en ese instante el para qué bueno pasó lo que pasó, el para qué bueno yo me separé de esa persona. A mí me pasó, yo me separé y aunque yo después sin tener la conciencia ahorita me había dado cuenta que gracias a esa separación pude estar con mi familia 2 años. Pero ya ahora digo, gracias a Dios me separé porque he tenido la fortuna de transformarme y estar acá en este plano y estar en este país y conocer personas como tú. Cuando nosotros somos conscientes nos damos cuenta de eso. En Ujú. estos días me pasó algo con una amiga que me dice, tú perdiste, no me acuerdo de esa la segunda parte, no me acuerdo. O sea, el inconsciente me lo borró. Y pero yo empecé ese día, todo el día a pensar en eso, la noche angustiada y todo, y al otro día también, y yo hasta que yo dije, está, ¿de qué forma puedo transformar Formal. esta programación? ¿De qué forma la puedo cambiar? Porque ya soy consciente. Cuando la gente dice, es que estoy perdida, mentira, nosotros no estamos perdidos. Simplemente no nos hemos encontrado a nosotros mismos. Claro, yo siempre digo desconectados, estamos desconectados de nosotros mismos. Estamos inconscientes. Entonces, y llegó el momento
Yo llegué de trabajar y me siento y yo dije, ¿de qué forma lo puedo programar? Diferente. Y entonces me perdí, me perdí, me encontré. Y empecé, cogí mi diario y empecé a escribir, inclusive hasta se los puedo compartir, porque es un ejercicio, y es hasta un ejercicio de psicomagia y me encantó. Y dice, encuentro conmigo misma. De perder me he encontrado, me encontré ese camino de la verdad conmigo misma, me encontré la realidad, encontré la felicidad, encontré la certeza, encontré tener el entendimiento, encontré amigas como tú, Mm. encontré la energía del dinero, encontré toda la energía positiva, encontré ese ser que no se encontraba y no era consciente. Me encontré y encontré lo que estaba escondido, me encontré. Qué bello. Muy Eso bello. es simplemente programarme. Cuando yo soy consciente, y a veces las personas no son conscientes cuando nos dicen algo, no lo dicen por hacernos daño, sino porque estamos, ves, si te está pasando tal cosa, es porque, como lo que me pasó a mí, fue que perdiste, que no me acuerdo eso que perdí, porque fue gracioso. Esa segunda palabra se borró. Claro. Entonces, pero porque mi consciente ya lo sabe, de pronto dice, vos esa palabra no la necesitas. Pero es ese trabajo de todos los días, el darnos cuenta que el poder lo tengo yo para transformar, que nosotros en este momento podemos reparar ese inconsciente primitivo que tenemos, ese inconsciente de todas esas memorias ancestrales, ese ADN, de esas vidas pasadas, que hay mucha gente que no lo cree, pero esas memorias de esas vidas pasadas sí. Influyen muchísimo en esta vida presente. Esas memorias en el momento, antes, en el momento y después de la concepción y después del nacimiento. Que hay memorias que no nos corresponden a nosotros, que le pertenecen a mamá, que le pertenecen a papá, pero están con nosotros. Y a veces nosotros no las entendemos. Pero cuando empezamos a ser conscientes, empezamos a entender y dejamos ese juzgamiento. Dejamos, es que mi papá, por culpa de mi papá, o por culpa de mi mamá, o de mi abuela, o de fulano, o de sultano, yo viví tal situación. No, es agradecer porque gracias a eso empezamos a transformar, a Exacto. reparar y a cambiar. Y cuando A despertar, literalmente despertarnos de un sueño, ¿no? Que hemos creado. total, así, entonces así empieza. Cuando nosotros empezamos este trabajo de sanación, este camino de encontrarnos, de estar tan inconscientes y tan dormidos, empezamos en este proceso de estar presentes y la gente no se da cuenta que el aquí y el ahora nosotros siempre estamos en el eterno presente. Nada pasado. Cuando tú estás pensando en algo del pasado, cuando un trauma tienes, y mira que psicológicamente y científicamente está comprobado, tú tienes un trauma a los 3 años y lo recuerdas y sabes que viviste ese trauma trágico. Pero si lo traes ahora en el presente, tu inconsciente no es capaz de recordar la emoción que viviste en ese instante. Cada vez que se recuerda y cada vez que se habla, hay un paso y en ese paso hay una historia que se va borrando. La memoria queda, pero esa historia de trauma tan fuerte, ese recuerdo, eso no se recuerda. O sea, el O sea que inconsciente en realidad lo que va pasando se va como suavizando. es. Trauma se va como disipando. Eso sería. Entonces, ¿qué pasa? Como no es, tiene esa misma emoción fuerte de dolor, pero que se ancló en la memoria, el dolor, la ira, la frustración de algo. Pero cuando nosotros reconocemos que hay esa ira, ese dolor, ¿qué hay que hacer? Que a la gente le cuesta mucho el perdón. Ya Mm. nos cuesta mucho perdonar. Pero cuando nosotros entendemos conscientemente que el perdón, que la otra persona de Para pronto se nosotros puede mismos. sanar, solo Dios lo sabe, pero que yo me sané, la certeza la tengo. Cuando nosotros tenemos la capacidad de tener esa benevolencia por esa persona que nos hizo daño, con el tiempo, el hablar de esa persona, la podemos hablar con tanta naturalidad y duele, no duele. Uno siente una paz en el corazón. Entonces, cuando tiene la benevolencia, causa y efecto es para uno. Esa causa, esa benevolencia, el efecto es para uno que lo siento, esa paz y esa tranquilidad en mi corazón, que es como dicen muchos, encontrarnos con Dios, que es la Exacto. que nos ayuda a tener esa compasión con nosotros y esa es la manera de transformarnos. Eso es ser uno consciente.
Ahora, en este caso, a mí me gustaría agregar, con lo que acabas de decir recién, ¿no? Que uno de los cuatro acuerdos, ¿no? De Miguel Ruiz es no tomarse nada personal, porque en realidad nadie te ha hecho daño a propósito. En realidad el daño se lo ha hecho esa misma persona, pero vos, al estar en un estado no consciente, crees que el daño fue hacia vos. Entonces, yo con respecto al perdón tengo mi propio concepto. Para mí, posicionarte en un aspecto o en una categoría, tengo que perdonarte, ya me está poniendo en un espacio superior a vos. Entonces, yo considero, y eso estuve trabajando muchísimo, el comprender, el aceptar el proceso que también estaba pasando esa persona y al poder comprender esto y no tomártelo personal, te das cuenta que en realidad no hay nada que perdonar. Era el proceso que estaba pasando esa persona. Y desde ese momento que yo sentí, ¿quién soy yo para perdonar a algo? Porque al ponerte en la posición, tengo que perdonar a alguien, ya es porque te estoy juzgando por algo. Si yo te estoy juzgando por algo, es porque ya estoy tomando personal lo que has hecho hacia teóricamente hacia mi persona, pero el nivel de conciencia que está viviendo esa persona en realidad lo llevó a cometer el acto que pudo haber cometido. Pero en realidad, por justamente la ley del causa y efecto, eso recae todo en la persona. Entonces es ahí cuando uno se desprende de ese poder, necesito perdonarte para yo poder sentirme mejor. Yo considero necesito comprenderte para así poder entender que no fue hacia mí, sino fue hacia ti. Y ahí lo libero, lo libero. Pero por supuesto que entiendo a las otras personas que no lo ven de esa manera, pero es algo que siempre quise compartir, porque consideré que me pone en una, como en un espacio, en un nivel autoritario al decirte yo te perdono. Es como que la iglesia, ¿no? Dios te perdona y pongo la mano encima de tu cabeza y te absuelvo de los pecados. Entonces, bueno, eso sí, ¿no? Eso resonó muchísimo conmigo y es lo que yo estoy aplicando día a día en mi vida. Ve que yo, por ejemplo, aprendí de una profesora que se lo agradezco mucho, por ella empecé con todo esto del pensamiento consciente, que fue Esmeralda Garzón. Ella es cabalista también. Y ella siempre A mi decía, y profesora también. yo Bien. tuve el privilegio de conocer a Jean-Pierre Garnier, el del cuántico, y él explicaba que cuando de tener benevolencia, y eso lo aprendí de él, y eso fue lo que empecé a hacer de las personas que me habían hecho mucho daño, a tener esa benevolencia. Entonces, como lo hacía, y me decía Esmeralda, bendícelos. Y yo recuerdo que a veces yo era tan enojada y con tanto dolor, y yo decía, pero ¿por qué los tengo que bendecir si me hicieron daño? Ahí Mm, está la causa y efecto. Ahí es donde yo hablo del perdón. Lo tuyo es val y lo vale. Entonces, ¿yo qué hacía? Señor, bendícelos y los bendigo. Todos los días, y enojada, pero lo hacía. Pero llegó un momento donde empecé a dejar el enojo. mm, Y eso fue un proceso. Llegó un momento que yo no permitía que hablaran. Entonces yo mantenía el drama. Me hablaban de ellos y ya me empezaba tin, 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 a hablar, 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 hablar. Llegó un momento donde yo no sentía esa necesidad de hablar, pero sentí una paz en mi corazón cuando ya escuché hablar de ellos. Entonces yo dije, wow, ese es el perdón. Es liberarme de ese dolor y de ese enojo que está ahí. Y así fue que lo entendí. Pero hay muchas formas de que la gente lo puede hacer. No es fácil, porque no es fácil, pero hay cosas que nos ayudan mucho, como cuando hablan, que yo lo tomé también, cuando nuestra alma elige esta vida, elige a nuestros padres, elige cada cosa que nosotros vivimos, nuestra alma lo eligió vivir. Y el exacto. tener compasión también por esas personas, que no es fácil, que también su alma eligió vivir y hacer lo que tenía que hacer, y también pensar el por qué o el para qué, bueno, ellos hicieron lo que hicieron, que de qué forma vivieron ellos para hacer de pronto los que hicieron acciones tan reprochables, porque hay acciones de asesinatos, de violaciones y de todo eso. Y fueron personas también que fueron abusadas, personas que vienen de un sistema familiar muy fuerte.
Entonces, cuando nosotros también empezamos en ese proceso de compasión, es ser conscientes de Y que ser nosotros, conscientes también por qué uno los atrajo. Ahí es tomar la responsabilidad del 50% de lo que ha pasado y decir, ¿por qué yo atraje a esta persona? ¿Qué es lo que yo tenía que venir a sanar? ¿No? Y ya todos sabemos, el sufrimiento es opcional. Uno, si en ese momento es consciente, lo que estamos hablando ahora, ¿no? El pensamiento consciente, los actos conscientes, si uno es consciente, uno se retira a tiempo, pero como uno no está consciente, a veces se queda por años en esas situaciones tóxicas, en esas situaciones enfermizas, ¿no? De tanto dolor, porque uno no tiene esa conciencia para retirarse y decir, ya aprendí lo que tenía que aprender. vi lo que tenía que ver, porque también es eso, Exacto. de cosas y sombras que uno tiene, que eso viene ancestral o de sus padres, o los que es como a mí, yo tuve un acoso laboral, yo no entendía por qué si yo nadie le hacía eso, y fue muy fuerte. Después me retiro de allá que me echaron injustamente, pero vuelvo a empezar y la chica con la que yo trabajaba lo mismo. Y después una de las profesoras mías de lo que yo estudié en neurodescodificación laboral y organizacional, que eso tiene que ver con todo esto y con el dinero, me hace una consultoría. Y ella me dice, Sorani, el acoso laboral siempre lo hace, o el acoso siempre lo hace alguien que tiene autoridad, que siempre se siente más que uno, sea escolar o lo que sea. ¿Quién es la autoridad en tu hogar? Tu papá. ¿Qué le pasó a tu papá de niño? ¿Quién abandonó a tu papá? ¿Quién maltrató a tu papá? Y mi papá tuvo esa vivencia de abandono y también tuvo la vivencia de maltrato por el padrastro. Él era mi sombra. Cuando ya uno conscientemente ve eso y abraza eso y uno se da cuenta que eso no me pertenece, Ya lo libera. se libera y fue automático. Oiga, fue tan hermoso porque cuando yo dije, wow, yo no había visto eso. Y hice un ejercicio sistémico, no, un ejercicio de psicomagia, y oiga, fue automático, pero fue increíble. Sin uno desear que le pase algo a esa persona, sin desear de que la sacara, ella misma se fue. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que uno conscientemente va analizando, va mirando las situaciones y va reparando. Entonces, Exacto. cuando vos te volvés consciente y ya volvés con otro objetivo y otra cosa, yo no iba a juzgar a la persona que maltrató a mi papá y lo que le dolió a mi papá. El alma de él eligió vivir esa vida. Pero como me estaba repercutiendo, yo desde el amor simplemente lo miré y lo sonré y hice ese ejercicio y fue lindo. Claro, porque liberaste esa situación que vos venías acarreando, esa sombra, ¿no? Esa sombra que a vos no te dejaba avanzar Sí, total. de Entonces, buena manera. eso es ser uno consciente. Cuando uno desde la benevolencia, desde la compasión, o simplemente mirarlo sin juzgamiento y dejar ese juzgamiento. Porque cuando nosotros somos conscientes, yo voy a juzgar, inclusive yo a veces hasta en tonterías, ay, no estoy juzgando. O a veces digo, pienso, tengo un pensamiento negativo, ya uno consciente, uno se da cuenta cuando automáticamente Sí, sí, sí. está uno en negativo y no quiere decir que ser consciente o estar en el aquí, en el ahora, Marina, es no estar uno como una estatua. Es que no, yo tengo que estar aquí en el aquí y el ahora, no. El aquí y el ahora es ser consciente de sus pensamientos, de que en realidad tomarlos y qué me estoy pensando, porque si me estoy pensando algo negativo, ese foco va para mi cuerpo es el que lo está sintiendo. Si estoy hablando, Todo causa y orden. efecto también, mi cuerpo es el que, ¿quién está escuchando lo que yo estoy diciendo? Vos Yo. misma, vos misma. ¿Quién está sintiendo lo que estoy pensando? Yo. ¿Y quién está Más, y sintiendo a que veces me esa llenes por persona ni rabia te... o enojo? Yo. O sea, es ese triángulo. Yo no sé por qué me levanté y yo decía, lo que me pienso, lo que me escucho, Y lo que lo me... que me digo, lleva a dónde, a mi mente y mi mente donde lo lleva el inconsciente. ¿Y el inconsciente qué hace? Titi encaja y una enfermedad. Y la gente dice, no, imposible que la enfermedad venga de la mente. Claro, nosotros la creamos con los traumas, con las situaciones, con todo lo que nosotros vivimos. Y cuando somos conscientes, esa enfermedad sana. Eso es estar conscientes, de detenernos un instante
a ver qué nos estamos pensando, qué son esos pensamientos recurrentes que nos estamos haciendo daño. Y que Y si inclusive estamos en comunidad, inclusive esos pensamientos recurrentes, ¿no? Cuando estamos constantemente machacándonos y machacándonos con una situación puntual que no podemos sacar de nuestra mente, quizás no, la otra persona ni se entera que nosotros estamos constantemente con este pensamiento sí, recurrente tóxico que nos termina enfermando, nos termina cambiando nuestro sentido del humor, nos termina tornando nuestras emociones en emociones de baja vibración y la otra persona sigue como si nada. Y nosotros le entregamos a esa persona que ni siquiera nos está registrando todo el poder. Entonces ahí tomar conciencia y decir, ¿queremos realmente entregar el poder de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de la salud nuestra a otra persona que quizás ya ni nos registra? Ahí es donde despertamos. Ahí es donde despertamos, ¿no? porque cuando somos conscientes, cuando nos conectamos con el consciente, nos conectamos con las infinitas posibilidades para lograr todo lo que nosotros deseamos, para sanar lo que tenemos que sanar cuando somos conscientes. En todo sentido. El ser conscientes nos lleva a ese punto también de felicidad y de tranquilidad. Oh, sí, de paz, de paz. Y eso no tiene precio, no tiene precio el simplemente darte cuenta que apoyas tu cabeza en la almohada y elegís realmente con qué pensamientos me quiero ir a dormir, qué quiero dejar en mi mente como últimos pensamientos antes de entrar en un sueño profundo, que es el momento donde reseteamos, donde nos recuperamos, donde nos reponemos. Quiero irme a dormir con esa persona tóxica o con ese jefe tóxico o con esa amiga que no me entendió o con ese padre que me abandonó. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Y ahí justamente, en esos momentos, decir, parar, yo puedo y tengo el poder de poner en mi mente lo que yo deseo. Y hacerlo lentamente, no frustrarse y querer de la noche a la mañana de pronto cambiar toda tu programación automática que la tenés por 50 años o 40 años, no sé cuántos años podés llegar a tener. Eso toma un proceso, como el proceso de ir a un gimnasio y comenzar a bajar de peso o de empezar a incluir un hábito saludable o de comenzar no sé, a practicar un deporte que tanto. Es todo un proceso que cuanto más tiempo lleva, también más firme y consistente y eterno se vuelve en el tiempo. Los cambios rápidos no sirven, no A mí sirven. me pasó. A mí cuando yo empecé a hablar de pensamiento consciente, yo me acuerdo que le decía a Esmeralda, oiga, yo lo pensaba, yo la miraba y ella está más loca. Y yo le decía, oiga, y ella me ¿Cómo regaló se un minuto. logra esto? Y yo, no, eso es imposible, eso no sé qué, no sé cuántos, y ya. Y ella me miraba y se sonreía. Y ella me regaló un minuto. Y ese minuto se hizo en dos, en tres, en cuatro, y yo lo practicaba, pero no lo entendía, pero lo practicaba. Claro, La intención, si uno no entiende, es practicar lo que uno no entiende, y llega el momento donde te llega el entendimiento y la claridad. Es exacto. así, Esta o sea, parte estás entrenando tu mente, y la práctica, lo que dice la gente se decir de la práctica hace el maestro, es totalmente. definitivamente. Y también las palabras que ponemos en nuestra boca, porque si constantemente vamos a estar diciendo, esto es imposible, esto es súper difícil, esto no se puede lograr, eso realmente vas a recibir del universo. Eso lo recibís. Entonces, Automático. automáticamente. Entonces, ¿por qué no transformar eso y decir, sí se puede lograr? Tomará tiempo, pero lo voy a lograr. Estoy determinada a hacerlo. No necesito, la palabra necesito, bórrenla esa no la quise decir, pero es algo que realmente deseo hacerlo para transformar mi vida. Y esos mensajes son los que tenemos que enviar al universo. ¿Para qué vamos a mandar mensajes de dificultad, de imposibilidad?
de dureza, de sacrificio. Estuvimos programados así. Todo tiene que ser duro, la vida es dura, la vida es difícil, el trabajo es muy complicado. Entonces, Estoy luchando, eso es, ay, no, esa todo lucha, es una esa lucha. lucha. Entonces, ¿qué va a llegar de arriba? Lucha. Justamente causa y efecto. Lo que creo, recibo. Y es cierto, ve que, por ejemplo, en estos días me llama una amiga. Ella me había dicho hace como 2 años, hace un año, ay, mira, yo quiero decirle a fulana que quiero alquilar ella tenía un spa, quería alquilar un espacio para ella irse a trabajar allá. Yo le decía, amiga, pero si vos tenés tu casa, tenés tu espacio ahí, lo tenés bien adecuado para tus masajes y tus cosas, ¿qué necesidad tenés de ir a pagar arriendo? Y después ella me dijo, ay, sí, qué boba, yo dedíquese a su trabajo ahí y deje de darle la energía a ella. Bueno. Cuando en estos días me dice, amiga, me tocó por unas situaciones que vivió en su casa y porque no sé qué fue lo que pasó, le tocó sacar el negocio de allá. ¿Y a dónde fue a parar? A Al ese, lugar que ella había dicho de que le pensaba alquilar, pues paró allá, o sea, ella se programó. Y uno ni siquiera ve ni cómo el poder de la observa el palabra. poder de las palabras. Entonces, cuando uno ve esos ejemplos, yo inclusive le dije, uy, amiga, mira, o lo habías dicho y mira dónde estás. O sea, el poder de la palabra, nosotros cómo podemos crear. Y así es todo. Es como lo que nosotras hablábamos ahora. Cuando una persona dice una palabra, por decir fruta, no, cancelado, cancelado, ya estás en así. Sí, exacto. Cancelado, que a mí me da risa. Y lo que nosotros dijimos no se cancela. Es imposible, ya se dijo. Ya se Ya dijo. se, ya Como se cuando se pensó algo, ya se pensó Eso, y ya ya lo se emitiste pensó. al Entonces, universo. cancelado no, porque cancelado, cancelado no. Es de detenernos y decir, ¿de qué forma puedo transformar esta acción que hice o esta palabra o este pensamiento como lo que me pasó a mí? Que empecé, usted perdió, como, no, yo no, no me perdí, yo me encontré, ¿me entendés? Esa palabra tan simple, simplemente detenernos y preguntarnos, ¿para qué bueno ella me dijo eso? Porque cuando ella me lo dice, claro, ella, ¿qué mensaje me está mandando? Reconocer que vos te encontraste, reconocer de que eres visible. Entonces, a veces esos ejercicios que uno piensa que es invisible, se vuelve visible ante el mundo. Cuando cosas que uno ve que no puede lograr y resulta que sí. Como en este instante, ¿quién se iba a imaginar que yo iba a tener la oportunidad de hablar de esta experiencia tan hermosa que es hablar de pensamiento consciente? Sí, De es hablar cierto. de este instante y de compartir esta experiencia que para mí es maravilloso y que es el deseo que tengo de que este ejemplo de vida llegue a muchas personas para que entiendan ellas mismas ese proceso en el que están y de que se den cuenta que yo soy la que tengo el poder para transformarlo y reparar lo que me corresponde. No todo lo tengo que reparar porque hay cosas que a mí no me corresponde reparar. Hay cosas que hay que dejarle a nuestro sistema familiar, que ellos desde su lugar lo reparen para nosotros. Eso yo sí lo tengo claro. Hay cosas de las que nosotros no tenemos que hacernos cargo porque no nos pertenecen. Bueno, pero muchas veces inconscientemente Eso. queremos hacernos cargo. ¿Por qué? Porque sale otra vez el querer controlar todo, ¿no? Pero Necesito tomar sí, el control sobre todo, entonces tengo que reparar lo que a otros les corresponde. Es como cuando una persona está viviendo una situación difícil, ¿no? Y nosotros a toda costa queremos intervenir, queremos aconsejar, queremos ayudar, y sin embargo esa persona tiene que pasar por su proceso y nosotros tenemos que hacernos un lado y dejarle que pase por su proceso. Eso es tomar conciencia y entender que también la otra persona es capaz de procesar sus momentos y sus tiempos y dejar de tener el control también sobre otras personas o querer que esas personas rápidamente vean las cosas que a lo mejor nosotros desde afuera estamos viendo, pero que ellos no están viendo. Es tomar conciencia constantemente en la vida cuál es tu lugar y cuál es el lugar de la otra persona. pero mira que es tan bueno cuando decís eso, porque hay una cosa, bueno, yo no sé si en tu país pasa, pero en mi país sí. Cuando nosotros estamos viviendo una situación difícil,
y la gente desaparece y uno está mal y pasando situaciones de enfermedad o económicas o lo que sea, porque en mi familia ha pasado y yo me acuerdo que una vez alguien de mi familia dijo, cuando uno está mal uno se da cuenta quiénes son los amigos, cuando uno está enfermo uno sabe quién es quién en la enfermedad y en la enfermedad bueno, en la situación económica, no me acuerdo bien la palabra. Y yo el año pasado con el acoso, que me quedé 5 meses sin trabajo, yo acá no tengo familia, sí tengo amigas, pero yo me quedé sola y era en una soledad y en un silencio. Mis amigas de vez en cuando me llamaban, yo no entendía por qué se habían alejado, pero resulta que ya no se alejaron, era mi experiencia de vida, era que la vida me había llevado a encontrarme conmigo misma, a darme cuenta, y se lo agradezco, que ellas no fueron ese bastón, venga, Sorani, aunque hubo gente que me ayudó y no eran mis amigas, amigas, sino otra gente que salió, que de dónde salieron y el cómo y el por qué ayudaron, ellas solo se encargó Dios, ¿me entendés? Pero ahí fue cuando yo entendí que son procesos que cuando estás en el hoyo, en el pozo o en la oscuridad, como lo quiera llamar cualquier persona, es tu vivencia, es tu situación. Y Exacto. a partir de ese momento, tú te das cuenta que es lo que tienes que hacer. Ya después, yo no juzgaba, yo empecé con ese proceso de mirarme, de observarme, de empezar a transformar, empecé a meditar, que yo no meditaba, empecé a orar cuando yo no oraba, empecé a hacer cosas que en mi vida yo no hacía y empecé a confiar, empecé a creer. Entonces empecé a vivir y a experimentar cosas diferentes. Empecé a trabajar más el pensamiento consciente, a llevar esa práctica, a entender el para qué bueno yo estaba viviendo lo que estaba viviendo, el para qué bueno llegaban personas, como llegó una persona a mi vida que a ella se lo voy a agradecer eternamente cuando me dice, mami, a la final usted lo que está viviendo se lo merece. Y ella no sé qué conciencia tenía para decirme eso, o a la final ella lo había visto, no lo sé. Y yo Lo recuerdo sintió, lo sintió simplemente. pasé a un lado y había un espejo grande y me miré y empecemos a ver, y una de las cosas era el juzgamiento. Entonces, vos reconocer, porque eso es lo que hace grande también a las, no estoy diciendo que yo soy grande, pero eso es lo que hace, lo hace sentir a uno con uno mismo, orgulloso de uno verse a uno mismo, de reconocerse, de ver cuáles son las falencias, en qué estás fallando, en qué has fallado toda tu vida, qué es lo que te ha traído para juzgar, para criticar, para hacer acciones reprochables con otras personas, para faltarte al respeto a ti mismo, para todos esos procesos. Y para tú llegar a eso, es el simplemente el estar presentes, el mirarte, el observarte, el reconocerte y el transformar esas pequeñas acciones reprochables o esos juzgamientos o cualquier acción que se haya hecho y transformarlas y dejar de hacerlas. Y cada vez que ya uno consciente, uno va a juzgar y hasta uno se detiene, causa y efecto. Voy a Sí, seguir juzgando, voy a seguir teniendo una acción reprochable. Si yo no la pago en este instante y en esta vida presente, yo tengo familia delante de mí, tengo a mis sobrinos y por herencia siempre heredan lo no tan bueno el inconsciente, porque a él no se le olvida. El inconsciente siempre está así, amiga. Está siempre así. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer conscientemente? Él siempre está mirando a ver cuando hay una acción, cómo sale para recordarte y supuestamente él piensa que te está protegiendo, pero él no encaja, simplemente saca esas memorias. Pero cuando tú actúas, que yo lo que digo es estar en un cuadro y aquí está el inconsciente, y tú haces la acción diferente, entonces el inconsciente ve, pero resulta que vos te adelantas a ese inconsciente y lo que haces es voltear la carta tinte y entonces encaja. Ahí es donde se dice nosotros sanamos o el salto cuántico o simplemente nos conectamos con esa esencia divina o nos conectamos con el momento presente. Y eso que estaba tan guardado, que el inconsciente siempre lo cuidaba para alertarnos, lo que hace es conectar y simplemente nos liberamos. Eso es lo que hace el inconsciente, por eso se habla del inconsciente primitivo. Él siempre está con esa memoria. Inclusive ayer hablaba con otra compañera de eso, cuando hay personas que ha pasado y son historias que cuentan de que habían ancestros que estuvieron en una guerra y por esa guerra huyeron y se fueron para otro país y ahí se liberaron y empezaron a vivir una vida de éxito y felices. Entonces eso está en ese inconsciente de ese ADN o ese ADN ancestral.
¿Qué pasa? Y en esta vida hay una persona que está en su país y le está yendo súper bien, pero siente la necesidad de irse y no Irse. necesita, pero es el inconsciente que le está diciendo, venga, que tenemos que huir, venga, y la gente se va y dice, pero yo en mi país estaba muy bien, pero aquí me está yendo muy mal. Y era porque el inconsciente, para el inconsciente era normal que él huyera, porque estaba, para él estaba en peligro, y ya por el tiempo ya tenía que irse. Entonces, imagínate esas memorias, cómo lo mueven a uno. No, Uno tiene definitivamente, porque el inconsciente en realidad te está protegiendo, ¿no es cierto? Pero como vos justamente recién decías y me trajo a colación, son memorias también limitantes, porque vos en ese momento tan difícil de tu vida, donde pronto te sentiste sola, si vos te hubieras agarrado en esa creencia limitante, uno ve quiénes son tus amigos y quién es tu familia en los malos momentos, vos te hubieras llenado de ira, te hubieras llenado de frustración, de odio, hubieras empezado a juzgar a esas personas que el universo en realidad te las alejó para que vos te puedas enfocar en tu propio interior y para que puedas crecer, porque en realidad crecemos y crecemos espiritualmente cuando estamos solos y cuando nos podemos enfocar en nosotros mismos sin tanta distracción alrededor. Sin embargo, vos ahí eliminaste una creencia limitante que el inconsciente te estaba trayendo teóricamente para protegerte, pero que en realidad no te estaba protegiendo, te estaba, si vos lo hubieras visto de esa manera, hundiendo cada vez más. Entonces, en esos momentos, identificar realmente, ¿es una creencia limitante? ¿Es algo que tengo que aplicar en mi vida? ¿Es algo que resuena con mi vida? ¿O qué está pasando aquí? Y esas preguntas te las vas a contestar vos sola. Nadie las puede contestar por vos. Por eso en esos momentos necesitamos estar solos y encontrarnos con nosotros mismos, porque las personas, los amigos, la familia, siempre va a tener el sentimiento acompañado, la subjetividad. Entonces nos van a dar un consejo y un apoyo desde su experiencia de vida, que quizás en este momento no nos está sirviendo, porque tenemos que crear nuestra propia experiencia. Y lo que me gustaría es que le podamos dar a las personas, en base a todo lo que hemos charlado, algunos ejercicios prácticos para ponerlos eh, en el día a día. Algo simple que ellos digan, bueno, esto puedo comenzar a practicarlo para que se vaya convirtiendo en un hábito, yo pueda ir notando los beneficios y pueda ir notando mi apertura de conciencia, cómo yo en esos pequeños momentos me vuelvo consciente y así como puedo ir de a poco, ir transformando mi vida. bueno, hay mucho. Lo primero, cuando hay un enojo, cuando hay pensamientos demasiado recurrentes, la respiración. La respiración es la energía vital. Si no respiramos, nos morimos, Lo literal. vivimos literalmente. Entonces, cada vez que tengamos un enojo, algo que pensemos de que fue una persona que tuvo una acción reprochable y esa explosión que hay, stop. Inclusive decir esa palabra stop y empezar a inhalar y exhalar, inhalar y sostener, porque es inhalar, sostener y exhalar. Hacer el triángulo, inhalo, sostengo y exhalo. Entonces, darse en ese tiempo de respiración porque es necesario conectarse con la respiración, te lleva al momento presente, sí o Lo sí. pueden hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. No, no busquen excusas inconscientes que tienen que estar en un espacio en silencio, en posición zen, en estado meditativo. No, es simplemente enfocarse en la respiración, así ya sea sentadas en el colectivo o en su lugar de trabajo o yendo al trabajo, donde sea. Es simplemente decir, en este momento quiero conectarme con mi respiración. Y en la respiración, por lo menos así no tengan una situación difícil o lo que sea, todos los días, siquiera un minuto al día, hacer los ejercicios de respiración es muy bueno. El segundo ejercicio, que eso también fue mi maestra que me lo enseñó, y es dedicarme un minuto.
a estar en cualquier lugar, en un parque, en el bus, en el tren, o en la oficina, o en la casa, y detenerme. Si estoy en la casa y estoy sola, pues empezar a mirar a mi alrededor, qué es todo lo que tengo en mi casa, a Ujú. conectarme con las plantas. Entonces, si estoy en un parque, a observar lo que hay a mi alrededor, a escuchar los sonidos. Si estoy caminando, sintiendo mi cuerpo. Si estoy en un tren, ¿qué está haciendo la gente ese minuto? Y les cuento de que ustedes empiezan a practicar ese minuto y ese minuto se vuelve en dos, en tres y ya empiezan porque es entrenar la mente, es entrenar ese pensamiento consciente. Otra de las cosas es estar atenta al pensamiento. Cuando las personas son demasiado negativas, que están todo el tiempo con los pensamientos recurrentes, que están pasando por situaciones difíciles, que no entienden el para qué bueno, porque eso es lo bueno de estar conscientes, que cuando somos conscientes dejamos de decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué No, estoy? ¿para qué? Ya nos acostumbramos a decir, ¿para qué o ¿Qué para está qué bueno pasando? estoy viviendo esta situación? Y siempre cuando nosotros preguntamos el para qué, la respuesta la tenemos nosotros mismos. O a veces nos llegan alguna imagen o alguien nos llama, cualquier situación, pero siempre esa respuesta la vamos a encontrar. Entonces, cuando es las personas que están viendo por esa situación, yo a veces aconsejo ese letrero de stop, que Sí, es blanco con rojo. Yo les digo que lo impriman y lo coloquen en los sitios donde más están en su casa, hasta en el carro. Y si están muy enojadas, está, esto es real. Y cuando empiezan, le están diciendo simplemente a la mente, para, sí, para. que esto me está llevando para algo que no es real, porque yo lo puedo transformar en algo diferente. Porque nosotros estamos conectados con las infinitas posibilidades. Y aunque nosotros no entendamos, hacerlo y hacerlo y hacerlo, y va a llegar el momento donde va a entender el para qué, bueno, está haciendo ese ejercicio. Exacto. Está en la calle, reconozcan su cuerpo, empiecen a caminar y miren cómo están sintiendo sus pies, cómo se apoya el pie en el pavimento, cómo sienten qué dedo es el que se apoya, qué dedo no, cómo están respirando, cómo están caminando, cómo es la posición del cuerpo. Todo, empiecen a mirar cuando están caminando qué hay a su alrededor, qué personas, ven a alguien, sonría. No tienen ganas, sonrían. La sonrisa hace que uno se sonríe, que se sonría a la otra persona. Sí, Esos sí, es ejercicios, contagiosa, la sonrisa contagiosa. claro. Yo, por ejemplo, y a mí me pasa de que, por ejemplo, ahora donde estoy trabajando, hasta ya los doctores me ven y ya los va a saludar y ellos se adelantan. Good morning, yo, good morning. O me ven con la sonrisa, entonces ellos se sonríen y ellos dicen, qué bueno que una persona muestre esa alegría. Entonces ya es una energía que va vibrando de otra manera. Yo Exacto. voy por la calle y yo empiezo a sonreír y es fijo que la gente se Que la sonríe. gente empieza a Porque la sonreír. gente lo mira a uno, entonces también le devuelve a uno la sonrisa. Pero Sí. esa sonrisa es para uno. Ese tipo de cosas, detallitos que la gente vea que le funciona hacerlo. El que tenga la posibilidad de estudiar mindfulness, estúdielo, lean, hay mucha información en YouTube. Muchísima, Los que muchísima. tengan Netflix, en Netflix hay un curso de meditación también. En Netflix hay de pensar, también hablan de la mente y todo eso. Entonces, la gente tiene de dónde coger demasiada información Hay para. mucha, mucha información, mucha información. El que dice que no tiene información y justamente también es empezar a organizar su tiempo, ¿no? Y darle el valor y la importancia que tiene este proceso para ustedes. Porque si realmente ustedes le dan la importancia que tiene, van a sacar el tiempo de donde sea para hacerlo. Y ustedes mismas se pueden observar cuando algo realmente les interesa, sacan tiempo de donde no tienen para hacerlo. Entonces, si esto es algo que a ustedes los motiva a cambiar, a ser mejores, a vivir diferente, van a encontrar ese tiempo y van a encontrar las herramientas que funcionen con ustedes para lograrlo. Lograr ser conscientes es el mejor regalo que se pueden llegar a dar. Marina, yo me Mejor acuerdo que regalo. a mí me dijeron un minuto y yo cogía mi teléfono, un minuto, y yo era en el tren y yo empezaba. ¿Y cómo veía la gente? Todo el mundo inmerso en el teléfono. Pero pasaba el minuto y yo seguía en mi teléfono. Yo ya hice el minuto. A mí me mandaron un minuto hacía. Y así me la pasé durante mucho tiempo. Y a lo último, ya yo era a veces en el teléfono y conscientemente yo volteaba a mirar qué pasaba a mi alrededor.
o a veces ya cogía y dejaba el teléfono y me quedaba así. Y en una ocasión de esos momentos que uno se para y como que veo que un hombre moreno, alto, muy delgado, y él se para y le da un codazo a un señor que se había acabado de montar al tren. Él trabajaba, no sé por qué no lo conozco, en el tren, era funcionario del tren. Y el señor puso la mano con un café y su mente estaba, yo creo que en el espacio. No sé dónde estaba. Él estaba inmerso en sus pensamientos, le da el moreno el codazo y el señor siguió y yo me quedé mirando. Cuando al momentico empieza el señor, "¡Ah! What happened? What happened?" Y empieza a mirar y sangrando, nadie se había sangrando. enterado. Cuando él voltea, yo estaba así todo el frente y él me dice, "What happened?" Y le digo, entonces yo le señalé al moreno que ya estaba afuera. Entonces él se lo señalo y me dice, hielo. Y él tenía una chaqueta de hielo. Y yo, yes. Oh my God, entonces la gente me empezó a mirar, sí, yo sí, yo le decía, oh my God, claro, el tren lo pararon, la gente, el chico se fue, a la final le dijeron al señor que por favor nos iba a coger la tarde para irnos a trabajar, que se bajara. Eh, y yo me quedé como, Dios mío, ¿cómo nos distraemos tanto y estamos tan inmersos, quién sabe en qué, que no nos damos cuenta de eso? Y cuando yo tuve esa experiencia a partir de ahí, yo dije, no, yo no quiero que me pase eso a mí. Exacto. Entonces ahí sí empecé con la práctica más en serio, pero después ya no hay que hacer práctica, porque ya eres consciente, ya normal. Bueno, claro, el recordatorio viene más automáticamente. Y una cosa que pueden practicar para ir cerrando ya esta charla es estén conscientes de cuántas veces están inconscientes en el día. Esa es la mejor práctica, porque si ustedes observan cuántas cosas hicieron automáticamente, inconscientemente en el día, ahí van a empezar a prestar atención qué tan inconscientes vivimos el día a día. Total. Y tomen nota, la mejor forma, y ustedes van al final del día o al final de la semana van a decir, wow, la cantidad de veces que estuve inconsciente, pero qué bueno que estuve consciente para ver todas esas veces que estuve inconsciente. Y bueno, vamos a ir cerrando con esto. Gracias, Ani, gracias, que gracias. se hizo hermosa la charla, pero bueno, todos tenemos un tiempo en la vida, todo hay un tiempo, pero esperamos que bueno, que les haya llegado, que les haya tocado, que decidan comenzar con este hermoso ejercicio de volverse consciente para que vean cómo pueden llegar realmente a transformar su vida. Gracias, compártanlo, denle like, no se queden solo con ustedes con esta información, que esta información se expanda, que la gente llegue a ese entendimiento, que tratamos de hacerlo lo más simple posible, que la gente lo entendiera de una manera, porque a mí me costó muchísimo entenderlo. Entonces, yo espero que llegue a muchas personas, que les llegue al corazón y a sus mentes, que esta compartir de Marina y yo sea algo bueno y dejar como ese granito La para semillita, ¿no? Esa semillita ahí sembrada para que empiece a germinar la plantita y estamos para ayudarnos entre todos. Nadie quiere acá ser mejor que nadie, simplemente contar nuestras experiencias, lo que ha funcionado para nosotros, cómo nos sentimos, cómo es también nuestro proceso, que tenemos momentos bien difíciles muchas veces y que tenemos que despertarnos a nosotros mismos y decir, aplica todo lo que aprendiste. Y bueno, todo eso lo queremos compartir con ustedes y bueno, y que ustedes de esta manera también nos ayuden a difundir esta información, estas charlas, compartiendo el episodio, suscribiéndose al canal, suscribiéndose al podcast, porque ustedes saben que cuanto más personas lo transmiten y lo comparten, más llega a otras personas que no tienen acceso a esta información. Así que bueno, gracias Orani una vez más, amiga, por esta charla fascinante que hemos tenido hoy y a todos ustedes los dejamos por hoy con la esperanza de verlos en el próximo episodio. Que tengan una hermosa, hermosa noche. Chao.